Nunca voy a olvidar la primera vez que alguien me dijo: este oficio paga muy bien, pero casi nadie dura más de un mes. En ese momento me reí. Pensé que era una exageración, una de esas frases que la gente repite para sonar interesante o para justificar por qué abandonó algo. Yo necesitaba el dinero. Lo necesitaba de verdad. Y cuando uno está apretado, cuando las cuentas no esperan y el orgullo ya no alcanza para tapar los agujeros, uno escucha solo la primera parte de la frase: paga muy bien. El resto se vuelve ruido de fondo. Acepté el trabajo un martes. Me acuerdo porque estaba lloviendo, de esa lluvia fina que no hace ruido pero te cala hasta los huesos. Fui a la entrevista con una camisa prestada y los zapatos ya gastados. El lugar no parecía nada especial desde afuera. Un edificio común, gris, sin cartel llamativo. Nadie entraba ni salía. Eso ya debería haberme hecho pensar. Pero no pensé. Cuando uno necesita, deja de pensar demasiado. El hombre que me entrevistó hablaba despacio, mirándome fijo. No sonreía. No era antipático, pero tampoco amable. Me explicó las funciones de forma general, sin entrar en detalles. Dijo que el horario era exigente. Dijo que había presión. Dijo que no era para cualquiera. Y después soltó el número. El sueldo. Ahí fue cuando sentí ese golpe seco en el pecho. Era más de lo que yo había ganado nunca. Mucho más. En ese momento cualquier advertencia se vuelve decorativa. Firmé sin leer demasiado. Sí, suena estúpido. Lo sé ahora. En ese entonces solo pensaba en pagar deudas, en respirar un poco, en sentir que por fin algo me salía bien. Cuando salí del edificio, la lluvia había parado. Me dije a mí mismo que era una señal. Qué ingenuo. El primer día llegué temprano. Siempre fui así. Me gusta llegar antes, observar, entender el terreno. El ambiente era extraño, no sabría explicarlo bien. No había conversaciones triviales. Nadie hablaba del clima ni del fin de semana. Las caras eran serias, tensas. Algunos evitaban mirarse entre sí. Otros se saludaban con un gesto mínimo, casi mecánico. Yo intenté sonreír. Nadie devolvió la sonrisa. Me asignaron un puesto y me dijeron: observa primero. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que habría una capacitación, algo gradual. Pero lo que observé me empezó a incomodar. El ritmo era brutal. No había pausas reales. Cada movimiento parecía cronometrado. Y lo peor no era el trabajo en sí, sino el silencio. Un silencio espeso, cargado. De esos que te hacen sentir que estás en un lugar donde no deberías estar haciendo preguntas. Cuando terminó el primer turno salí agotado. No físicamente, mentalmente. Sentía la cabeza pesada, como si hubiera pasado horas conteniendo la respiración. Esa noche me costó dormir. Me repetía que era normal, que todo trabajo nuevo genera ansiedad. Me mentí bastante bien. La primera semana pasó lenta. Cada día aprendía un poco más, pero también veía cosas que no me gustaban. Gente que se iba al baño y tardaba demasiado en volver, como si necesitara recomponerse. Otros que miraban el reloj con una desesperación que no había visto nunca. Y algunos, los que llevaban más tiempo, tenían algo en la mirada. Una mezcla de cansancio y resignación, como si ya supieran algo que los demás todavía no. Cuando cobré mi primer pago, todo eso se volvió secundario. Ver ese dinero en mi cuenta fue casi irreal. Llamé a mi madre. Le dije que por fin había conseguido algo bueno. No entré en detalles. No quería preocuparla. Ni siquiera sabía cómo explicar lo que sentía. Porque no era miedo todavía. Era una incomodidad constante, como una piedra en el zapato que no puedes quitarte. A la segunda semana empecé a notar cambios en mí. Me volvía más irritable. Me costaba concentrarme en cosas simples. Dejé de responder mensajes. No tenía energía para explicarle a nadie cómo estaba. Y cuando alguien me preguntaba cómo iba el trabajo, respondía con frases cortas. Bien, cansado, todo normal. Mentía. Pero no era una mentira consciente. Era más bien una forma de no abrir una puerta que no sabía cómo cerrar después. Hubo un día específico en que algo se quebró un poco dentro de mí. Estaba en pleno turno cuando uno de los compañeros simplemente se levantó y se fue, sin decir nada. Dejó todo ahí. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó nada. El supervisor solo miró el reloj y reasignó su puesto como si eso pasara todos los días. Ahí fue cuando pensé: esto no es normal. Pero incluso entonces, no me fui. Pensé en el dinero. Pensé en aguantar un poco más. La presión aumentaba, los errores no se toleraban. No había gritos, no había insultos.
Y eso, curiosamente, lo hacía peor. Todo era frío, calculado. Si te equivocabas, te lo hacían saber con una mirada, con un silencio aún más largo. Empecé a sentir que cada movimiento mío estaba siendo observado, evaluado, como si no trabajara solo para cumplir tareas, sino para demostrar constantemente que merecía estar ahí. Mis días se volvieron una repetición gris. Trabajo, casa, dormir mal, volver. Dejé de disfrutar cosas simples. La comida no me sabía igual. La música me molestaba. Me sorprendí a mí mismo deseando que el turno terminara incluso antes de empezar. Y eso que apenas iban 2 semanas. Una noche, mientras me duchaba, me quedé parado bajo el agua caliente sin moverme. Sentí el cansancio de una forma que nunca había sentido antes. No era solo físico. Era como si algo me estuviera drenando por dentro. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Ojeras profundas, la mandíbula tensa, los hombros encogidos. Ahí me pregunté por primera vez si el dinero realmente valía eso. Intenté racionalizarlo. Me dije que todos los trabajos duros requieren adaptación, que los débiles se van rápido, que yo no era débil. Esa narrativa me ayudó a seguir, al menos por unos días más, pero algo ya se había instalado en mi cabeza. Una duda persistente, una voz baja que no se callaba. Empecé a contar cuántos compañeros se iban. No lo hacía de forma consciente al principio. Simplemente lo notaba. Uno menos acá, otro puesto vacío allá. En menos de un mes vi pasar más caras de las que podía recordar. Gente que entraba con esperanza y se iba con los hombros caídos. Algunos duraban días, otros semanas. Muy pocos parecían llegar al mes completo. Una tarde, durante una pausa breve, uno de los más antiguos se sentó a mi lado. No me miró. Me dijo en voz baja: «No te acostumbres al dinero». Eso fue todo. Se levantó y se fue. Esa frase me persiguió todo el día. No te acostumbres al dinero. ¿Qué significaba eso? ¿Que iba a perderlo? ¿O que el precio era demasiado alto? Esa noche casi no dormí. Pensé en renunciar. Pensé en aguantar. Pensé en todo y en nada. Me di cuenta de que el trabajo ya no se quedaba en el edificio cuando yo salía. Se venía conmigo. Se metía en mis pensamientos, en mis sueños. Y ahí entendí algo importante. El verdadero desgaste no estaba en las horas, sino en cómo ese oficio empezaba a ocupar espacios que antes eran míos. Al día siguiente, cuando crucé la puerta del edificio, sentí un peso en el pecho, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía intentaba negar. Y aún así, entré, porque necesitaba el dinero, porque ya había llegado demasiado lejos, porque decir ya basta es mucho más difícil cuando estás en medio del problema. Ese fue el momento en que entendí por qué casi nadie dura más de un mes. No porque el trabajo sea imposible, sino porque te va cambiando de a poco, sin que te des cuenta. Te va quitando cosas pequeñas primero, la paciencia, el humor, el descanso, y cuando reaccionas ya estás demasiado cansado para pelear. Y eso recién estaba empezando. A partir de ese día empecé a vivir el trabajo de otra manera. Ya no entraba con la cabeza baja solamente por cansancio, sino con una especie de alerta constante, como si algo pudiera pasar en cualquier momento, aunque no supiera exactamente qué. No era miedo directo, era anticipación, una tensión que no se relajaba ni siquiera cuando todo parecía estar bajo control. La tercera semana fue la más extraña. Ya conocía los procesos, ya sabía qué esperar en teoría, pero emocionalmente estaba peor. Me di cuenta de que empezaba a medir el tiempo de una forma absurda. No pensaba en días, pensaba en horas. Faltan 6 para salir, faltan 3, falta 1. Mi vida se había reducido a eso. Todo lo demás quedaba suspendido. Una mañana llegué y vi a un chico nuevo sentado en mi antiguo lugar. Pregunté qué había pasado. Me dijeron que ahora yo iba a otra área, sin explicación, sin transición, simplemente así. Esa falta de control me golpeó fuerte. Sentí que ya no tenía ningún tipo de estabilidad, que podía cambiar todo de un momento a otro sin previo aviso. Y eso, aunque no lo parezca, desgasta muchísimo. El nuevo puesto era peor. No físicamente, pero sí mentalmente. Más responsabilidad, menos margen de error. Cada decisión tenía consecuencias inmediatas. Me sorprendí dudando de cosas simples, revisando 2, 3 veces lo mismo. El miedo a equivocarme se había instalado. Y cuando uno trabaja desde el miedo, todo se vuelve más pesado. Empecé a notar algo más. Yo ya no era el mismo con mis compañeros. Me volví más cerrado. Respondía poco. Evitaba conversaciones. No porque no me cayeran bien,
sino porque sentía que hablar implicaba bajar la guardia. Y en ese lugar, bajar la guardia parecía peligroso. Es increíble cómo un ambiente puede cambiar tu forma de relacionarte sin que te des cuenta. Hubo una noche en la que volví a casa y me quedé sentado en la oscuridad sin prender la luz. No tenía fuerzas ni para eso. Pensé en el dinero otra vez, en todo lo que había logrado pagar, en el alivio momentáneo que había sentido, y por primera vez me pregunté algo distinto. ¿Cuánto tiempo más puedo sostener esto sin romperme por dentro? Al día siguiente uno de los supervisores me llamó aparte. Pensé que había cometido un error, que me iban a señalar algo, pero no. Me dijo que estaba haciendo un buen trabajo, que se notaba mi compromiso, que ese tipo de personas eran las que necesitaban. En otro contexto, eso me habría dado orgullo. Ahí solo sentí un nudo en el estómago, porque entendí que compromiso significaba aguantar más de lo razonable. La cuarta semana fue una cuenta regresiva silenciosa. Yo ya sabía que no iba a durar mucho más. Mi cuerpo lo sabía, mi cabeza también. Me despertaba cansado, trabajaba cansado, me acostaba cansado, y no era un cansancio que se fuera con una noche de descanso. Era acumulativo, como una mochila que cada día alguien cargaba un poco más sin avisar. Un viernes pasó algo pequeño, casi insignificante desde afuera. Cometí un error mínimo, nada grave. Se solucionó rápido. Pero la forma en que me miraron, eso fue lo que me quebró. No hubo palabras, no hubo reproche directo. Solo esa mirada que te hace sentir reemplazable, prescindible, como si todo tu esfuerzo pudiera borrarse en un segundo. Ahí, cuando volví a mi puesto, sentí una claridad brutal, de esas que duelen. Me di cuenta de que estaba sacrificando demasiado por algo que, al final, no me estaba dando lo que prometía. Sí, el dinero estaba ahí. ¿Pero a qué costo? Ya no me reconocía. Ya no disfrutaba nada. Vivía en función de aguantar. Ese día terminé el turno y no sentí alivio. Sentí vacío. Y ese vacío fue la señal más clara de todas. Al llegar a casa llamé a mi madre otra vez. No le hablé del dinero. Le hablé de cómo me sentía. Hubo un silencio largo del otro lado. Después me dijo algo simple. Ningún sueldo vale que te pierdas a vos mismo. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier advertencia anterior. El lunes siguiente presenté mi renuncia. No fue dramático. No hubo discursos. Nadie intentó convencerme de quedarme. Eso también dice mucho. Me dijeron que estaba bien, que entendían, que el puesto estaría cubierto pronto, y lo estaría. Siempre lo está. Porque ese oficio funciona así. Consume gente y sigue adelante. Cuando salí por última vez de ese edificio no sentí felicidad inmediata. Sentí alivio, sí, pero también una especie de duelo, porque una parte de mí se sentía derrotada, como si no hubiera sido lo suficientemente fuerte. Me tomó tiempo entender que irse también es una forma de fortaleza. Con los días empecé a recuperar cosas pequeñas, dormir mejor, reírme sin forzar, disfrutar una comida, pensar en el futuro sin ese peso constante en el pecho. El dinero se fue gastando, claro, pero algo dentro de mí volvió a acomodarse, y eso no tiene precio. Ahora, cuando escucho a alguien decir, este oficio paga muy bien, siempre espero la segunda parte, porque casi siempre la hay. Y cuando alguien me pregunta por qué casi nadie dura más de un mes, no hablo mal del trabajo. Hablo de lo que te pide a cambio, de lo que te va quitando sin que te des cuenta, de cómo te cambia. No todos los trabajos duros son malos, pero hay algunos que no te rompen de golpe, te desgastan en silencio. Y cuando lo entendés, ya estás al límite. Yo tuve la suerte de darme cuenta a tiempo, otros no tanto. Si llegaste hasta acá, gracias de verdad por escuchar mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Y si este relato te hizo pensar en tu propio trabajo, en alguien que conoces o en una decisión que estás postergando, compartí este video. Suscríbete al canal. A veces, escuchar la experiencia de otro puede ser el empujón que necesitamos para no quedarnos donde ya no somos nosotros.